¿Cuál ha sido entonces, para algunos, cuál ha sido, porque es presente, para otros, cuál fue? Y voy a hablar en diferentes españoles latinoamericanos. La asignación, la clase o la materia que usted vio que fue más difícil o le ha sido más difícil en su periodo de estudios. Escríbamelo en el chat, por favor. Por Dios, ¿qué es esa materia? Química inorgánica. No, eso de solo escuchar uno sabe. Dios mío, química inorgánica. Para Pierre, química. Para Nancy, física. Yo amo la física, me encanta la física. Tengo una habilidad natural para la física. Para la educación física, no para la física de matemática, ¿no? Muy bien, Edison, álgebra lineal. Oiga, ¿para qué nos enseñarán todas esas cosas, no? Álvaro. No, en español. Álvaro Español. Muy bien, Alvarito. Para Álvaro. No le creo, Álvaro. Muy bien, para Melba, matemáticas, para María Isabel, álgebra. ¿Por qué les hice la pregunta de cuál ha sido o fue la clase que fue más difícil para ustedes? Porque dentro de los libros de la Biblia, uno de los libros que yo debo reconocer que es más difícil de leer, pero además no de leer después del segundo capítulo en adelante e interpretar correctamente ese libro que hemos estado leyendo en el tiempo con Dios, el libro de Job. Y hablando del libro de Job, en la pantalla va a salir una frase y que apela a lo que quiero enseñarle hoy a la iglesia. Y es que no siempre lo que se dice bien es bueno. No siempre lo que se dice bien es bueno. Y eso lo hemos venido viendo en el desarrollo de la lectura de los capítulos 3 en adelante del libro de Job. Pero como sé que hay otra parte de la iglesia que no hace el tiempo con Dios, pues tengo que dar el contexto y de alguna manera para los que lo estamos leyendo va a ser una reafirmación, pero para quienes no, en este momento lo vamos a hacer para que podamos tomar la idea del mensaje del día de hoy. El tema del libro de Job es ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué si no hago esto me sucede esto? ¿Por qué Dios siendo tan bueno le suceden cosas tan malas a los justos y a los malvados les va bien? Entonces, el tema del libro de Job es ¿por qué sufre el justo? Y al iniciar el libro, en el capítulo 1 y parte inicial del capítulo 2, se habla de quién era Job. A ver, rápido en el chat. Algo que usted de lo que ha leído o conozca, sepa de lo que la Biblia define era Job. ¿Quién era Job? Otro poquito de café. ¿Quién era Job? Job era un hombre íntegro Muy que tenía bien, una, pues, sí, íntegro. muy bien. Uno solo para que todos puedan participar. Era un hombre íntegro. Muy bien, muy bien, muy bien. Era un hombre justo. Muy bien, Marta dice un hombre perfecto y recto. Muy bien, sí. Te lo voy a decir como la Biblia lo describe. En la Nueva Versión Internacional dice que Job era recto, era un hombre intachable, temía a Dios y vivía apartado del mal. Así lo describe en el capítulo 1 a Job la Biblia. Luego describe la familia de Job. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Luego dice lo que Job tenía: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Era un hombre económicamente pudiente, ¿cierto? Próspero. Adicional a ello, tenía una servidumbre numerosa y dice que en el tiempo de donde vive Job, en su época,
en la región del Oriente era un personaje de renombre. Y que adicional a ello, ojo padres, padres de familia, ojo, Job era un hombre que le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos a Dios en caso de que hubieran pecado y maldecido en su corazón a Dios. No debemos dejar de orar por nuestros hijos, no importa dónde estén ni qué edad tengan ellos. Y luego aparece en el libro una escena que es la corte celestial, donde los ángeles se presentan ante Dios y Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de rodear la tierra. Inmediatamente Dios en sus palabras vuelve a definir a Job y dice acerca de Job, en la tierra no hay nadie como él. Ojo, iglesia. Nuestras conductas, nuestra manera de vivir, nuestra forma de ser no son desconocidas ante Dios. Ahí se determina que Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Él sabe dónde tú estás. Él sabe qué situación estás viviendo, cómo estás actuando. Lo vemos aquí en la vida de Job. Él dice, en la tierra no hay nadie como él, recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y Satanás, que es nuestro acusador, le replica a Dios y le dice que si acaso no es así, cuando Job está bajo la protección de Dios, cuando su familia está bajo su protección, sus bienes materiales están bajo su protección. Y Satanás se atreve a decirle a Dios, pero quítale todo eso a ver si no te maldice. Y Dios entonces autoriza a Satanás para que toque todo menos la vida de Job. Y poco después le llegan los reportes a Job de la pérdida de todos sus bienes materiales, de la pérdida de la vida de todos sus hijos. ¿Y qué fue lo que Job dijo? Dijo unas palabras que muchos debemos estar recordando en este momento. Dios me dio, Dios Desnudo, me quitó. exacto, Alvarito, así dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que añade la Biblia. Dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Tremendo. Una vez más, ahí en el capítulo 2, se reúne nuevamente la corte celestial y Dios le vuelve a preguntar a Satanás, ¿de dónde vienes? Y otra vez él le dice, vengo de rodear la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Y le pregunta a Dios, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, mire lo que dice la Biblia, todavía mantiene firme su integridad. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara, le vuelve a decir el acusador de nuestras vidas, Satanás. Dios le dice, listo, Job está en tu mano, pero respeta su vida. Y Satanás se retira de la presencia de Dios y aflige a Job, dice la escritura, con dolorosas llagas. Y aparece en la escena la esposa de Job, quien le dice, todavía mantienes firme tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuántas esposas quieren a un hombre como Job hoy? ¿Cuántas damas solteras anhelan a un hombre como Job? ¿Cuántos hombres no quieren a una mujer como la de Job? Ahí me toca, si ve cómo me toca. Muy bien. Job le dice, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Y vuelve y dice la Biblia, a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Y por eso quiero que en esta mañana este mensaje lo titulemos de la siguiente manera. Dios y sus palabras. Mire todo lo que sucedió en la corte celestial. Dios y sus palabras.
¿Por qué? Porque Dios conoce quiénes somos. Dios conoce quién es Él como Dios. Y Dios sabe qué quiere que nosotros hagamos. Por eso, Dios y sus palabras. Y luego de ahí en adelante empieza lo que se llama una sección de discursos, que son 3 ciclos de discursos entre Job y sus amigos, que después de 7 días de acompañarlo en silencio, empiezan a entrar en unos discursos. Ahí está Elifaz, el temanita, está Bildad. Ahorita estamos leyendo los discursos y las respuestas de Job a Bildad, el suita, y de Zofar. Y ellos vienen a debatir acerca de las razones por las cuales Job está sufriendo. Entonces quiero que vayamos al texto bíblico que nos ocupa hoy, que está en Job capítulo 5, versículo 1 al 16. Job capítulo 5, versículo 1 al 16. Quiero que recordemos lo siguiente al leer el libro de Job. Es un libro poético, escrito en un estilo literario, en un género literario poético. Por eso tenemos que verlo como cuando usted entra a una galería de arte. Usted ha entrado a una galería de arte y ve los cuadros y ve las esculturas y solamente encuentra ahí como un título y el nombre, pero nadie le explica a usted. Usted lo que ve. Y así son las imágenes que proyecta el escritor al darnos un lenguaje de género poético. Entonces yo quiero que usted vea esas pinturas que vamos a ver en esos discursos. Y en este caso específico, Elifaz empieza su discurso en el capítulo 4. Y ahora sigue diciendo en el capítulo 5. Llama si quieres, pero ¿habrá quien te responda? Le dice a Job. ¿A cuál de los dioses te dirigirás? El resentimiento mata a los necios. La envidia mata a los insensatos. Yo mismo he visto al necio echar raíces, pero de pronto su casa fue maldecida. Sus hijos distan mucho de estar a salvo. En el tribunal son oprimidos y nadie los defiende. Los hambrientos se comen su cosecha y la recogen dentro de las espinas. Los sedientos se beben sus riquezas. Y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo, el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Si se tratara de mí, yo apelaría a Dios. Ante Él expondría mi caso. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Él derrama lluvia sobre la tierra y envía agua sobre los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Él deshace las maquinaciones de los astutos para que no prospere la obra de sus manos. Él atrapa a los astutos en su astucia y desbarata los planes de los malvados. De día, estos se tapan con las tinieblas. A plena luz, versículo 13. Ok, el 13. Él atrapa a los astutos en su astucia y desbarata los planes de los malvados. De día, estos se topan con las tinieblas, a plena luz andan a tientas como si fuera de noche. Versículo 15. Pero a los menesterosos los salva de la opresión de los poderosos y de su lengua viperina. Así es como los pobres recobran la esperanza y a la injusticia se le tapa la boca. Pastor, ¿qué es lo que quiere decir ese libro? Ahora usted me está entendiendo de la química, no sé qué, y la física y el álgebra. Eso pasa con este libro de Job. ¿Cuál es mi propósito entonces en esta mañana, iglesia? Es que como creyentes seamos mejores consejeros. Que como creyentes seamos mejores consejeros. ¿Cuántos tenemos que dar consejos a diario? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Como esposos, como padres, los que somos hijos.
como comerciantes, emprendedores, personas que desarrollan su profesión. Todo el tiempo estamos en eso. Entonces, el propósito hoy, iglesia, es que como creyentes seamos mejores consejeros. Y para saber cómo ser mejores consejeros, ¿qué mejor ejemplo que el de Elifaz en su discurso, donde yo hallo 3 razones para no aconsejar indebidamente? Ay, ¿estamos listos para que desarraiguemos eso? Muy bien. Hay 3 razones y se las voy a entregar inmediatamente. Primero, para no aconsejar indebidamente, debemos entender que no podemos tener limitado el entendimiento de quién es la persona a quien aconsejamos. Segundo, para no aconsejar indebidamente debemos tener en cuenta que no podemos tener limitado el entendimiento de quién es Dios. Y por último, para no aconsejar indebidamente, debemos comprender, no podemos tener limitado el entendimiento de lo que Dios espera de la persona en medio de la circunstancia que está viviendo. ¿Cómo le parece? Creo que en Elifaz y en Bilbad y quizás en su siguiente amigo Sofar, hemos estado corrigiendo, como lo decía Nancy ayer en su reflexión del TCD, y como yo también reconozco que hay cosas que debo realinear cuando doy consejos. Hablemos del primer punto, un limitado entendimiento de quién es la persona. En el versículo 1 al versículo 7, encontramos en el discurso de Elifaz varias cosas interesantes. ¿Cuáles? Elifaz, como muchos de nosotros, hacemos siempre un razonamiento, no que la razón esté mal para entender las circunstancias, pero nosotros entendemos y desde el razonamiento, sumado al razonamiento teológico, queremos explicar, como lo hizo Elifaz a Job, por qué razón él está sufriendo. Y muchas veces nosotros como consejeros queremos racionalizar la situación de la persona y explicarle por qué razón está sufriendo. Y Elifaz toma el primer lugar de acuerdo a las culturas de Oriente, quizás porque era una persona mayor, adulta, y por eso se le considera con más sabiduría. Pero mire el error en el que incurre Elifaz. Elifaz en el versículo 3 le dice a Job de la siguiente manera: yo mismo he visto al necio echar raíces, pero de pronto su casa fue maldecida. En otras palabras, Elifaz le está diciendo a Job que él es una persona necia. ¿Y por qué le dice que es necio? Porque Elifaz sostiene en su argumento racionalista que Job no está reconociendo que la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, la pérdida de su salud es por causa de su pecado y que por su pecado él está viviendo ese sufrimiento. Oiga, ¿será eso de verdad? ¿Será eso verdad? Cuando hemos visto lo que pasó en la corte celestial, cuando Dios dijo que era un hombre recto, intachable, apartado del mal, Elifaz está equivocado. Y entonces, no solamente le dice necio, sino de que el versículo 4 al 5, él menciona las maldiciones que vienen como consecuencia del pecado que él asume que Job tiene y que no ha querido confesar. Y es tan severo el argumento de Elifaz que en el versículo 17, que no lo leímos, dice así: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies, Job, la disciplina del Todopoderoso. O sea, él vuelve a aseverar contundentemente que Job está en pecado. Y eso, de acuerdo a lo que hemos leído en la Escritura, es falso. Porque ante los ojos de Dios, vuelvo y repito, Job es un hombre recto,
intachable, un hombre que honra a Dios, que vive apartado para él. Y por el contrario, ¿sabe qué vemos en Job? La firmeza en su fidelidad y en su confianza. Fidelidad y confianza quieren decir fe. ¿Fe en quién? En Dios. Y esa firmeza de Job va a permitir que al final del libro el propósito de Dios prevalezca sobre la esperanza de Satanás, que es que Job maldiga a Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este primer punto? Es común que nosotros en nuestra naturaleza como consejeros culpemos a la gente de sus propios problemas. Pero la historia de Job deja en claro que no siempre la culpa está asociada por su pecado. Entonces, para decirlo en una frase corta y que no olvidemos, el principio de aplicación es: una verdad a medias es una mentira. Y caemos en ese error cuando aconsejamos, cuando tenemos un limitado, ¿qué? Un limitado entendimiento de quién es la persona. Elifaz estaba fuera del rango de lo que realmente estaba sucediendo con Job, porque él dice eso sin darse cuenta lo que nosotros, usted y yo, sabemos que dice el capítulo 1 y la parte inicial del capítulo 2. Lo segundo que no debemos hacer cuando aconsejamos es tener un limitado entendimiento de quién es Dios. Ojo, creyentes, todos nosotros, ojo, porque a veces tomamos el lugar de Dios. Dios es inescrutable. Nosotros con nuestra mente cita no podemos conocer la mente de Dios completamente. Ahora, del versículo 9 al versículo 14, wow, Elifaz en su discurso describe a Dios y lo describe de la siguiente manera. Primero, lo que Dios hace. Él dice que Dios realiza maravillas, que Dios realiza portentos. Después dice y habla de Dios como creador. Dice que Él derrama lluvia y envía aguas. Después habla de Dios como redentor, que Dios enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Después habla de Dios como juez, que deshace las maquinaciones de los astutos para que no prosperen, que Dios es el que atrapa a los astutos y desbarata los planes de los malvados, que Dios les hace perder la visión y hace que los injustos cierren sus bocas. ¿Todo eso es verdad? Sí, eso es verdad. Pero nunca Elifaz entra a hablar de todo el carácter ético de Dios. Y son 5 elementos los que componen el carácter ético de Dios. Primero, la santidad. Dios es santo. Dios es separado del pecado. Segundo, la justicia. Dios obra correcta y justamente en su relación con los hombres. Tercero, la rectitud de Dios. El resultado de ejercer justicia se llama rectitud, tanto en lo moral como en lo legal. Dios actúa desde su justicia. Sin embargo, allí encontramos el error de Elifaz, porque él está asumiendo que el sufrimiento de Job es atribuido a su pecado, lo cual no es verdad. Está fallando en definir el carácter ético de Dios. Pero aquí se suman 2 elementos que no se escuchan. Y es que Dios, en su carácter ético, en la manera en que Dios actúa, siempre manifiesta misericordia y bondad. Y en ningún momento en el discurso de Elifaz se ve misericordia y bondad. Por favor, cuando vamos a aconsejar, no limitemos nuestro entendimiento de quién es Dios. Sí, Dios es justo, pero Dios es misericordioso. Mire cómo lo dice el Salmo 85, versículo 15. Señor,
tú eres un Dios compasivo y bondadoso, un Dios que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y fidelidad. Es tan sorprendente que incluso Santiago en su carta en el capítulo 5, versículo 11, al ver lo que sufre Job, dice, en verdad consideremos dichosos a los que perseveraron. Y ahora entra en la reseña de Job. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¡Wow! Elifaz estaba en un ángulo cerrado. Sí, Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto, Job, por eso te pasa lo que te pasa. Y ahí hay una teología de dos vías que nosotros tenemos que aprender a distinguir, que es una teología fundada en el judaísmo, pero que nosotros sabemos hoy por la escritura, estando en el nuevo pacto, que no es así. Que Dios bendice a los justos y castiga a los malvados. Y entonces Job, porque Dios es misericordioso. ¿Y sabe cuál es el otro carácter ético de Dios? Amor. Dios es misericordioso y Dios ama. Y sabe, me encantó la definición de un comentario bíblico que encontré ayer en el estudio. Cuando habla de amor, habla de la ternura con que uno ama al otro. Satanás procura destruir la fe de los creyentes. Escúcheme, por favor. Satanás procura destruir la fe de los creyentes, pero Dios, por el contrario, obra para probarla y profundizarla. ¿Qué ejemplo el de Job? ¡Qué perseverancia! ¡Qué misericordia! Y qué amor el de Dios. Y aquí quiero que entremos en 5 puntos que son un error hoy dentro de la iglesia cuando aconsejamos. El primer error en el que caemos se llama absolutismo. Absolutismo o legalismo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aplicamos las leyes rígidas queriendo regir el comportamiento de las personas. Ojo, padres de familia. Ojo, queridos creyentes, con otras personas que están viviendo situaciones de sufrimiento y de dolor y que con nuestro absolutismo, nuestro legalismo, los estamos apartando de la misericordia y el amor que Dios quiere manifestar aún en medio de su dolor y su sufrimiento. Segundo error que cometemos, el literalismo. Es que queremos que las personas cumplan literalmente con las prohibiciones que posiblemente en nuestro contexto cultural no aplican. Y de esa manera imponemos normas de comportamiento, como por ejemplo, que la mujer no enseñe cierto tipo de vestimentas, cierto tipo de alimentos. Eso es literalismo. Hay normas que fueron para un contexto, para una cultura y para un momento. Cuidado cuando aconsejamos con absolutismo o con literalismo. Hay otro error en el que incurrimos que se llama circunstancialismo. Ah, no. Si le tocó así, mi hijo, de malas. Y es dictar de acuerdo a las circunstancias o a las situaciones, qué tipo de comportamiento deben tener las personas. Ojo, padres. Hoy estamos bajo una presión violenta con la situación de la identidad de género y específicamente con el transgenerismo. Entonces, como es una situación, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dios decidió que nuestro hijo o nuestra hija decidiera que
no fuera niño, sino niña, y si era niña, niño. No. Todavía no han encontrado el gen que diga que las personas vienen así en su diseño original. Ojo, eso se llama circunstancialismo, querer que las situaciones dicten el comportamiento de las personas. Cuarto, el relativismo. Y el relativismo es aquello que, a diferencia del literalismo o del absolutismo, permite que haya laxitud en el comportamiento. No importa lo que hagas, lo importante es que estés el domingo en la reunión. Relativismo. Esta expresión está marcada mucho en los centros académicos, sobre todo en las universidades, pero también en nuestras aulas de secundaria. Y por último, el existencialismo. Y ese se está viviendo mucho hoy dentro de la iglesia. Y es la libertad de acuerdo al estado emocional o moral de la persona. Entonces le aconsejamos de acuerdo a lo que la persona está sintiendo emocionalmente o cómo se siente moralmente. Ojo, que no caigamos en esos 5 errores. Por eso, cuando no conocemos todo y limitamos nuestro entendimiento de quién es Dios, terminamos en una exageración como Elifaz. Porque Elifaz no habló de misericordia ni de amor. Y aquí viene el principio de aplicación. Toda exageración es una mentira. Toda exageración es una mentira. ¿Que Elifaz dijo cosas que eran verdad? Sí, pero esas verdades no aplicaban a la situación de Job. Por último, para que podamos ser buenos consejeros y evitar no aconsejar indebidamente, la tercera razón que encuentro en el texto es que nosotros no debemos tener limitado entendimiento de lo que Dios quiere o espera de la persona o que la persona haga. En toda esta situación de Job, lo que nos enseña el libro es cuál es el carácter de Dios y cómo sí existe la teología del sufrimiento. No estamos exentos, pero cómo debemos pasar el sufrimiento en el ejemplo de la vida de Job. Porque Dios con eso quería algo. Y mire Elifaz, radicalizado en su racionalismo, lo que dice en el versículo 8, que parte el texto que hemos leído hoy. En el versículo 8, Elifaz dice, si se tratara de mí, a ver, déjame, yo te explico. Si se tratara de mí, yo apelaría a Dios. Y eso es una verdad. Cuando nosotros estamos en pecado, debemos volvernos a Dios. Eso es una verdad. Y ante Él expondría mi caso. Pero una vez más, era una verdad a medias y en medio de una exageración. ¿Por qué? Porque lo que Elifaz está diciendo no eran cosas incorrectas, pero no aplicaban a la situación de Job. Si bien es cierto, todos somos pecadores. Es cierto que Dios juzga el pecado, pero también es cierto que a veces Dios usa los problemas y el sufrimiento para que maduremos como creyentes. Ahora tenemos la película completa, ¿cierto? Porque eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Dios nunca le revela a Job la razón de su sufrimiento. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? El libro de Job es como el álgebra, Dios mío, como la física, como la química. ¿Qué era la química? Bueno, es inorgánica o orgánica. Bueno, esa química. Dios mío, tremendo. Dios nunca le revela a Job la razón de sus sufrimientos.
¿Qué nos revela entonces el libro de Job? Confiar en Dios es más importante que la información. Por encima de todo, yo sé que hay muchos de nosotros que estamos viviendo situaciones incomprensibles, pero ¿cómo? Sin embargo, ¿sabes qué dice Dios a través del libro de Job? Confía en mí, mantente recto, mantente íntegro. Para mí no es desconocido lo que está sucediendo en tu hogar, en tu vida, con tus hijos, en tu casa, en tu economía. Yo lo conozco todo. Dios es omnisciente y Dios es omnipotente. Dios es soberano. Usted sabe que en el libro de Job, cuando se habla de Dios, se está utilizando el término El Shaddai. ¡Qué revelación la que tenía Job! Él es el Todopoderoso. ¿Cómo lo voy a maldecir? Por eso la aplicación aquí es que toda presunción es una mentira. El que presume pierde. Toda presunción es una mentira. Y nosotros muchas veces nos acercamos a aconsejar a la gente sin conocer quiénes son ellos, sin tener conocimiento de quién es Dios y de qué es lo que Dios está buscando en esa persona. Por eso aprendamos a que para ser buenos consejeros, toda verdad medias es una mentira, que toda exageración es una mentira y que toda presunción es una mentira. Muchas veces a la gente le damos consejos excelentes, pero al final solo para darnos cuenta que no aplican a ellos, porque no es lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Entonces, iglesia y amigos y amigas de la emisora, rectifiquemos hoy la defectuosa teología del sufrimiento de Job hecha por sus amigos Elifaz, Bilbat y Zofar. Y esto nos permite afirmar el principio bíblico de que los creyentes somos transformados por la revelación y no por la información. Y aquí entonces caemos en la mayor revelación que hemos recibido, Jesucristo. Porque Jesucristo se identificó con el sufrimiento humano. Él es el gran sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos. Y allí en el capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Estás en sufrimiento, la mayor revelación que puedes recibir hoy es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se identifica contigo. Lo que Él vivió en la cruz del Calvario antecede tu sufrimiento para que tú puedas descansar en el sufrimiento que vives ahora puesto en Él. Porque Él se compadece de nuestras debilidades. Dice que Él fue tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y después dice, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. ¿Sí ve? Ahí está el carácter de Dios completico. No solo es leña, fuete, látigo, ley, no. Reconozcamos, acerquémonos, traigamos nuestro sufrimiento y nuestro dolor, porque Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que se identifica en nuestros sufrimientos, abrió el camino para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que la necesitamos. Iglesia, nosotros tenemos que entender, quizás sabemos muchos, quizás hay personas que en este momento están sintiendo el peso del sufrimiento, del dolor por causa de las circunstancias. Y yo quiero que entiendan esto. Dios es justo. Dios es misericordioso. Pero también despertemos nuestra antena. A mí me gusta la traducción de Passion en inglés, que traducida literalmente dice esto que dijo el apóstol Pedro en su primera carta en el versículo 8 y 9 del capítulo 5. Estén bien equilibrados
y siempre alerta, porque su enemigo, el diablo, el engañador, el acusador, deambula incesantemente como un león rugiente que busca su presa para devorar. Toma tu posición decisiva contra él y resiste todos sus ataques con fuerza, con una fe vigorosa. Esa es nuestra actitud en medio del sufrimiento. Cerremos entonces hoy con esos 3 principios de aplicación que usted está viendo en la pantalla. Toda verdad a medias es una mentira. Toda exageración es una mentira. Y toda presunción es una mentira. Evitemos no caer en estos errores para no aconsejar indebidamente. Iglesia, seamos mejores consejeros. Lo dejo con esta frase. Me encantó. Porque desde que empezamos en el tema de Elifaz, lo primero que aprendí en el libro de Job es que debemos saber escuchar. Debemos saber escuchar. Un buen consejero sabe escuchar para no caer en esos 3 errores cuando se aconseja indebidamente. El don de ser un buen oyente, un don que requiere práctica constantemente, es quizás el don más sanador que alguien puede tener. No juzga ni aconseja al otro, pero transmite apoyo a un nivel más profundo que las palabras. George Hughes. Qué regalo el que nosotros podamos ser buenos oyentes, que lo podamos practicar a diario. Se necesitan nuestras relaciones matrimoniales. Se necesita nuestra relación con nuestros hijos y con nuestros padres. Se necesitan nuestras relaciones laborales. El don de ser un buen oyente, que se practique constantemente y quizás sea el don más sanador que alguno de nosotros pueda tener. No tanto venir a racionalizar o a dogmatizar como lo estamos viendo con Bilbao en este momento. ¿Por qué? Porque esto transmite apoyo a un nivel más profundo que las palabras. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque hemos trasegado en la lectura del libro de Job y no ha sido fácil, Señor. Hay cosas que son una verdad, pero que se diluyen a veces en el punto de vista de cada uno de los amigos de Job, pero también en la forma en que nosotros la interpretamos, porque quizás caemos en esos 5 errores que hemos hablado hoy. ¿Y quién, sino en el ejemplo tuyo, Señor, al darnos a tu Hijo? A aquel que dice el profeta Isaías, que es el admirable consejero. ¿Cómo no seguir ese ejemplo? Para ser personas que pueden, Señor, aconsejar, conociendo a la persona, conociendo tu carácter, pero también entendiendo lo que tú quieres hacer en ella. Si hay alguien que ha recibido un daño emocional, si ha habido que alguien que ha sido dañado en su fe, si hay alguien que de pronto se siente mal porque quizás está practicando de alguna manera en forma errática alguna de estas situaciones, pues Señor, hoy venimos a ti perdonando y pidiendo perdón también, Señor. Queremos ser una iglesia para la gente, una iglesia donde la gente pertenece para creer. Ayúdanos, Señor, para ser buenos consejeros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.